Son las 7:12 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxito. Saben que llegamos desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través de mundoBR.com y de nuestras aplicaciones en video. Fíjese, para plantear el siguiente tema, para ponerlo en contexto, me voy a tomar quizás un minuto más de lo acostumbrado. Hay dos asuntos que destacan en las conversaciones de los venezolanos en esta última semana, sobre todo varias, pero en la última especialmente. El primero, el precio del dólar, es un hecho. Dicho de otro modo, la depreciación del bolívar. Ese es un tema. El segundo tiene que ver con la migración, pero particularmente con las posibilidades de ingreso a los Estados Unidos luego de las decisiones que ha venido tomando Donald Trump, deportaciones y TPS y restricciones de ingreso ahora, en fin. Pero como decíamos ayer, ¿por qué es tema para los venezolanos? Bueno, porque no es un tema de turismo nada más. Que, por cierto, todo ciudadano debería tener derecho y capacidad de hacer turismo, de dedicar tiempo al ocio, a un viaje, disfrutar. Pero es que los vínculos con Estados Unidos son familiares, tienen que ver con la salud, con la educación, con temas económicos, comerciales, en fin, la lista es larga. La más reciente orden de Trump fue prohibir la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de 12 países y restringir la posibilidad a los ciudadanos de otros 7, entre ellos Venezuela. Ayer, insisto, conversamos con dos abogados expertos en la materia, abogados migratorios que hacen vida entre Estados Unidos y Venezuela, con oficinas allá y acá, profesores allá y acá en universidades, y tenían, de hecho, visiones encontradas en algunos aspectos. Por ejemplo, cuando preguntábamos por si las visas mencionadas en la orden, estando vigentes, podían usarse. Uno decía que sí, el otro decía que no. Ahora, poco después de terminar el programa llega esta aclaratoria del gobierno de los Estados Unidos y me permito decir hoy que sí, que si usted ya tiene su visa, la puede perfectamente usar. De hecho, si es emitida antes del día 9 de este mes de junio, la puede usar. Pero queremos ir más allá. Ese es un tema. Otro, está la realidad que están viviendo algunos niños que están siendo separados de sus familiares susceptibles de deportación. Es decir, cuando se va a deportar a papá, mamá, pues separan al niño de la familia. ¿Qué pasa con ellos? Y por allí quizás sea el inicio de nuestra conversación con Laura Dib. Laura Dib es directora de WOLA para Venezuela. WOLA es la oficina de Washington para América Latina. Laura, muy buen día. ¿Cómo está? Buenos días, Román. Muchas gracias por la invitación. Gracias por atendernos. Y también tenemos vía Zoom, están los dos vía Zoom, a Omar Ortiz Vélez. Él es abogado del despacho legal de Jaime Barrón, especializado en tema migratorio, experiencia en procedimientos de deportación precisamente, de asilo, de cancelación de deportación, y es un hombre dedicado además a los derechos humanos. Omar, muy buen día. ¿Cómo le va? Muy bien, buen día, muchas gracias por la invitación nuevamente, todo bien. Gracias por atendernos. Laura, comienzo con usted. ¿Qué información manejan sobre esto último? ¿Se están efectivamente dando esas separaciones? ¿Se separa a niños de sus padres cuando van a ser deportados en el proceso de arresto? ¿Qué información manejan? La información que tenemos desde Washington efectivamente es que sí se han llevado a cabo estas separaciones familiares y es importante destacar que esto no solamente ha ocurrido durante esta administración, sino que también durante la primera administración ocurrió y yo creo que es muy importante seguir lo que van a seguir diciendo las cortes en cada caso en la medida en que lo que hemos visto en estos últimos meses bajo esta administración ha sido un constante ir y venir entre lo que dice el Ejecutivo y luego las órdenes emitidas por el Poder Judicial. Ahora, ¿podemos conocer la dimensión de esto que ocurre? ¿Cuán frecuente es? ¿Hay alguna cifra ya sobre la mesa o todavía no? No, todavía no, y creo que eso es importante también tomarlo en cuenta, y es que hay mucha información en este momento que todavía no se sabe, y creo que hay que, digamos, mantener el ojo puesto específicamente sobre la separación de las familias, Ujú. y esto también está ocurriendo con aquellas personas que son deportadas hacia El Salvador. ¿Desde WOLA van a ejercer algún tipo de acción? Nosotros no somos una organización que hace litigio, Ok. hacemos investigación e incidencia. Entiendo. Voy a pasar por un momento con Omar Ortiz Vélez, como les decía, abogado del despacho legal de Jaime Barrón. Omar, ¿qué opciones legales puede ejercer una persona, una familia ante estas separaciones? ¿Qué opciones antes, cuando ya se sienten susceptibles de deportación? ¿Qué opciones durante el proceso, digamos, de detención o arresto y después de consumado? Es decir, cuando ya la familia está separada, ¿qué opciones tiene? ¿Qué hacen? Correcto, pues todo va a depender exactamente de en qué etapa de los procedimientos se encuentre la persona.
si están detenidos actualmente y no los quieren poner en libertad, incluso en casos que le nieguen una fianza migratoria, pues está la opción del habeas corpus para entonces ponerlos en libertad bajo una orden de un tribunal federal ya más alto allá de un tribunal migratorio. En el proceso ya judicial como tal, si ya estamos ante una posición en la cual la persona probablemente sea removida, sea expeditamente o una orden de deportación por un juez, incluso estamos considerando ciertas opciones de que como los menores como quiera van a ser separados en algunas ocasiones, Ujú. en separar esos casos ante el tribunal para que entonces los menores tengan todavía una opción tal vez migratoria ante un tribunal y los padres lamentablemente pues en algunos casos sean removidos. Claro. Omar, me quedo con usted para tratar ese otro tema que yo asomaba y que ponía sobre la mesa a la hora de la presentación. Y es la reciente decisión del gobierno de Trump de restringir la entrada a venezolanos a Estados Unidos con ciertas visas, que no son todas las visas. ¿Qué alcance tiene esta medida? Porque ha habido mucha confusión en las primeras horas. Insisto, teníamos dos abogados migratorios ayer que ni siquiera se ponían de acuerdo y poco a poco incluso el gobierno de los Estados Unidos va intentando aclararse él para intentar aclararnos al resto. ¿Qué alcance tiene esta medida con respecto a los venezolanos particularmente? Sí, muy importante, como cualquier otra medida que hemos visto desde enero 20, es confusa, no se da toda la información al momento, Claro. sino ya en la práctica es cuando vamos viendo cómo en realidad se efectúa. Esto lamentablemente va a afectar a los venezolanos en el proceso de aprobación para obtener visas. En algunos casos las personas no van a tener opciones para obtener algún tipo de visa, sea para residencia permanente o una visa temporera Mm. para entrar a los Mm. Estados Unidos, a menos que tengan vínculos a ciudadanos americanos dentro de los Estados Unidos y pasen por un proceso más riguroso de identificación. Pregunta recurrente aquí y allá, a los venezolanos que vivimos en Venezuela, pero los que viven también ya en Estados Unidos. Al que le toque renovar su visa, por ejemplo, Omar, a alguien que se le venza la visa, digamos el día 10, a partir del día 10 cuando ya esto entre en vigencia, pero ha tenido visa por 10, 15, 20, 30 años, ¿podrá renovar su visa? ¿Tendrá acceso a ella o no? Sí, ahí está el detalle. Por lo menos aclararon que si ya las personas tienen una visa, no van a revocar la misma. Pero obviamente en cuanto a las renovaciones, pudiéramos asumir que es posible que empiecen a revocar durante una renovación esas visas. A ver, Laura, sobre este tema que estoy conversando con Omar, pregunto, ¿es la forma correcta, de acuerdo a su juicio, de controlar la migración? Uno se pregunta si no había otras acciones que pudo haber hecho el gobierno de Trump antes de cargar, por ejemplo, contra los beneficiarios del TPS y ahora de las visas. Es decir, habrá ciudadanos irregulares en los Estados Unidos, no venezolanos, de otras nacionalidades también, que ni siquiera TPS tengan. ¿No era prudente comenzar por ellos, regularizarlos a ellos? Efectivamente, Roman, creo que esta es una medida absolutamente desproporcionada. Y yo quiero dar algunas cifras. Por favor. Según los datos de la Agencia del Censo en Estados Unidos, para finales del año 2024 había cerca de 1 millón de venezolanos en el país. Mm. De ese millón de personas, aproximadamente 700.000 estaban regularizadas bajo el TPS y el parol humanitario. Ujú. Recordemos que había aproximadamente 600.000 personas con TPS bajo las dos designaciones, 2021 y 2023, y había 117.000 venezolanos con parol humanitario. A eso se le suma el número de personas venezolanas que tienen green card, que tienen tarjeta de residencia, y las que tienen visas, que por supuesto que es una cifra inferior, porque recordemos que estos son procedimientos sumamente caros y además son procedimientos que requieren de un altísimo nivel, digamos, de prueba justamente de que la persona cumple con los requisitos establecidos por las autoridades norteamericanas. Entonces, esta medida está basada, o al menos la justificación
que emite el presidente Trump en su proclamación del día 4 de junio está basado, en primer lugar, en el índice de personas que se quedan más allá de la duración de su visa Sí. y, por otro lado, en la falta de capacidades del gobierno venezolano para poder hacer un proceso de revisión de antecedentes. Ujú. Pero, como bien señalas, la medida es profundamente desproporcionada y quiero destacar que además en el caso venezolano o el de la nacionalidad venezolana en Estados Unidos, somos una de las nacionalidades con mayores índices de regularización migratoria. De los cerca de 8 millones de personas de Venezuela que han salido según las cifras oficiales de la plataforma R4B, de ese porcentaje, aproximadamente el 89% se ha quedado dentro de otros países de la región. Es decir, 8 de cada 9 venezolanos se quedan en otros países, no migra hacia Estados Unidos. Y quienes migran a Estados Unidos migran en unos altísimos niveles de regularización migratoria. De manera que si hay problemas con la capacidad de revisar los antecedentes o la persona ha infringido las Ujú. regulaciones migratorias en Estados Unidos, pues lo que debían hacer es verificar la situación de cada una de esas personas y revocar las visas a las que hubiese lugar, Claro. pero no, por supuesto, ir en contra de toda una nacionalidad y promover además un profundo sentimiento antiinmigrante. Sí. Es Laura Dib, que nos acompaña, directora de WOLA para Venezuela, y también Omar Ortiz Vélez, abogado del despacho legal de Jaime Barrón. Omar, eh, cuando uno coloca en cualquier buscador países que solicitan visa americana para entrar, hay muchos, son muchos los países que solicitan una visa americana en nuestro continente, pero también en Europa. Y uno se pregunta, ¿para esos países qué aplica? Para los ciudadanos del mundo afectados por esta decisión de Estados Unidos, estos 19 países, 12 a los que se les prohíbe la entrada, 7 con restricciones, ¿qué pasa en el acceso a esos otros países que nada tienen que ver con Estados Unidos? Bueno, lamentablemente si están en estas listas, lamentablemente pues van a tener una prohibición total de tan siquiera obtener una visa simple de turista y menos allá pues una residencia permanente en los Estados Ujú. Unidos. Ya los países que no están incluidos en esta lista, pues se anticipa que va a haber un mayor proceso de rigurosidad, pero van a poder seguir teniendo acceso a los Estados Unidos mediante cualquier tipo de visa porque no se ha emitido ninguna decisión al Por respecto. eso, pero a los países distintos, a los países mencionados en la lista, es decir, son países que requieren una visa americana para poder entrar. Cuando los Estados Unidos restringe las visas, entonces se restringe también el acceso a esos otros países. No, por lo generalmente no. Este tipo de limitaciones que imponen siempre son directamente afectando a ciudadanos de esos países. Incluso en ocasiones anteriores, una persona con ciudadanía dual, por lo generalmente ha podido circunventar estas limitaciones que se han puesto anteriormente. Para otros países seguirán con los tratados y los acuerdos que tenemos. Por ejemplo, una persona de Canadá puede seguir entrando a los Estados Unidos Ujú. por un tiempo temporero sin necesidad de procedimientos adicionales. Laura, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo, y lo voy a citar textualmente, cada país tiene derecho a decidir cómo controla el flujo migratorio, pero también dijo que es importante que, y cito de nuevo, se respete la dignidad humana de las personas. Pregunto, ¿eso se estará cumpliendo? ¿Se le estará dando el derecho a la defensa a cada uno de los migrantes, siendo que está ocurriendo por oleadas? ¿Algún otro organismo ha fijado posición? No, definitivamente creo que no se está cumpliendo con un principio básico y es que si bien es cierto que el Ejecutivo tiene un amplio margen de discrecionalidad para definir sus políticas migratorias, Ujú. esa discrecionalidad no es absoluta y no puede rayar en la arbitrariedad. Y lo que estamos viendo en este momento, y no solamente para el caso venezolano, pero por supuesto que es el caso que nos compete, es profundamente arbitrario. Hemos visto cómo a través también de la invocación de una ley de 1789, digamos, aplicada a tiempos de guerra, también se han llevado a cabo deportaciones sin garantías del debido proceso y es por esto que, digamos, que hay tanto interés en llevar los casos también a las cortes para que sea el Poder Judicial el que pueda hacer cierto contrapeso y lo mismo ocurre también con el Congreso. Hmm. En el Congreso se han introducido normas, por ejemplo, para la protección
protección temporal de la población venezolana. Sin embargo, debo decir que en el clima político en el que nos encontramos, parece ser muy complejo ver que el Congreso pueda aprobar algo, alguna legislación que proteja a la población migrante en este momento. Sí, Omar, ya llegando al final de nuestra conversación, ubiquémonos en el próximo día 9 o 10. Ya el 9, a partir del día 9 aplica esta decisión del gobierno norteamericano entre 9 y 10. ¿Qué podrían esperar los venezolanos, por ejemplo, que pretendan viajar a los Estados Unidos, aún teniendo su visa regular, aún desde la aclaratoria? Es que todos irán a lo que llaman el cuartito, serán más severos los funcionarios de migración, más minuciosos a la hora de la entrada. ¿Qué deben esperar? Correcto, específicamente eso del cuartito como es conocido, Sí. la inspección secundaria va a ser algo común, frecuente y probablemente toda persona que esté entrando de Venezuela sea inmediatamente, sin ser cuestionado, pasado a inspección secundaria, a ese cuartito para ser interrogado levemente. Se debe de esperar que las visas solicitadas y cualquier proceso pendiente va a recibir un requerimiento de información por parte del gobierno de los Estados Unidos solicitando más información de identificación, incluso qué lazos tienen con personas en los Estados Unidos para justificar la aprobación de esas visas. Ah, Personas que están en proceso de renovación, lamentablemente, pues estarán ante un proceso más riguroso de cuando obtenieron esas visas iniciales y lamentablemente pueden ser denegadas. Omar, muchísimas gracias por su tiempo esta mañana, muy gentil. Muchas gracias. Laura, igual, gracias por acompañarnos el día de hoy. Feliz fin de semana. Gracias. Un gusto. Laura Dib Ya. es directora del WOLA para Venezuela. WOLA es la oficina de Washington para América Latina. Y Omar Ortiz Vélez es abogado del despacho legal de Jaime Barrón, especializado en tema migratorio, experiencia en procedimientos de deportación, asilo, cancelación de deportación y un hombre dedicado a los derechos humanos también. Laura Dib y Omar Ortiz Vélez. En nuestro espacio, permítame compartir a esta hora algunos mensajes publicitarios, como este, por ejemplo, de Donsen. Cuando construimos, remodelamos, lógico buscar los mejores materiales, ¿cierto? Donsen es líder en tuberías y conexiones de polifusión en Venezuela y ofrece suministros para agua caliente y fría en viviendas, hoteles, hospitales, piscina, industria y mucho más. Donsen brinda productos de fácil instalación, mayor resistencia, además de piezas y conexiones únicas. Verde puede ser cualquiera. Donsen es una sola, que no te metan gato por liebre. Recuerda sus líneas Firetech y amarilla es Donsen. Visita @DonsenPPR y donsenvenezuela.com. Y hablemos de Fospuca. Cada día surgen nuevos retos, metas, razones para seguir trabajando por el país. Este 2025 es especial para Fospuca. Celebran 45 años comprometidos contigo. En cada calle limpia está el esfuerzo de un equipo que trabaja incansablemente para entregar a la ciudad el entorno que merece. Gracias por ser parte de su historia, avanzando juntos, construyendo un futuro más limpio y lleno de esperanza. Fospuca, 45 años de pasión por Venezuela. Y en Pinturas Montana creen en esos momentos que hacen grande nuestra vida, esos que construyen nuestras historias, nuestras familias, nuestras memorias. Montana ha pintado cientos de paredes, miles de hogares, millones de vidas, pero más que eso, ha pintado tus grandes momentos. Ahora es cuando queda por seguir pintando futuro, ideas, historias. Pinturas Montana, pinta lo importante. Pintamos tu vida. Pinturas Montana, tecnología del color. Y hablemos también de pilas GP, que vienen ahora con nueva tecnología G-Tech, con grafito de alta pureza para una mejor conductividad y además un nuevo sistema de prevención de fugas patentado que brinda máxima durabilidad. Dale tiempo extra a los momentos inolvidables con pilas GP. Reconócelas por el blister color verde. Pregunto, ¿quieres tiempo extra? ¿Sí? ¿Quieres GP? Entonces síguelos en redes como @GP_Venezuela. Mire, hay muchos temas y muy buenos. Train, The Killers, Adele, Erasure, pero hay un tema de Asia. Y si yo veo Asia en la pauta, no lo puedo dejar pasar. Heat of the Moment, el calor del momento. Pum, pum. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.